Pero bueno, el protocolo de actuación en situaciones de bullying de datos del 2019 y a que incorpora información de tanto de las dependencias públicas como privadas y subvencionadas del sistema educativo, vemos que tenemos más de, o sea, tenemos 30, se presentaron 3.109 situaciones que implicaron o involucraron a 8.141 estudiantes, ¿verdad? Y como podemos observar, pues, en tanto en escuelas diurnas como en los colegios académicos es donde se estaban presentando mayormente las situaciones. ¿Esto qué implica? Que efectivamente esas son las poblaciones o los grupos, centros educativos en los cuales nosotros tenemos que trabajar fuertemente en acciones preventivas. Como lo mencionaba, podemos pasar a la siguiente lámina. Como lo mencionaba anteriormente, el énfasis del Ministerio de Educación Pública es precisamente trabajar en lo que son acciones de prevención y promoción, ¿verdad? Y que en ese sentido es fundamental para nosotros como Ministerio de Educación, que los centros educativos se conviertan en espacios seguros, ¿verdad? El centro educativo de alguna manera es un factor protector para la población estudiantil y lo que tenemos que trabajar es efectivamente en una convivencia basada en la equidad y la justicia, ¿verdad? Con un enfoque de derechos humanos. Hablamos de que sean centros educativos libres de violencia y discriminación, en los que se generen oportunidades, ¿verdad?, para un desarrollo integral de la población. Y cuando nosotros hablamos de desarrollo integral, estamos hablando que efectivamente es tan importante la parte académica como la parte socioafectiva de la población, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en todas estas áreas de manera que podamos rechazar lo que es la exclusión, ¿verdad? Y construir y fortalecer una cultura de paz en los centros educativos. ¿Qué es lo que hemos hecho, digamos, como ministerio? Hemos trabajado en guías preventivas, tenemos protocolos, hemos trabajado como la campaña que estamos presentando el día de hoy, campañas de sensibilización, hemos elaborado afiches como el que ustedes pueden observar y otros, ¿verdad? Hemos trabajado en videos, en la implementación y elaboración de videos, donde trabajamos todo lo que es el marco conceptual sobre bullying, cuál es la ruta de actuación, videos de alguna manera de sensibilización hacia la población educativa, implementación, y esta es una parte muy importante, implementación de buenas prácticas en centros educativos. Hemos hecho procesos de coordinación, por ejemplo, el concurso Canción por la Paz, ¿verdad?, que hemos venido trabajando de manera también articulada con el Ministerio de Justicia y Paz, con el Ministerio de Cultura, precisamente para que los chicos cantautores, ¿verdad?, que contamos y que tenemos en los centros educativos puedan producir canciones con temas alusivos a la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia. En la parte muy fundamental, todo lo que tiene que ver con la articulación interinstitucional, donde hemos trabajado no solo a nivel interno en el Ministerio de Educación, en diferentes instancias, sino que también con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para poder atender las diferentes situaciones que se nos presentan, o sea, como un trabajo articulado, ¿verdad? Y algo fundamental también que tiene que ver con la ley 9404, que es la ley para la prevención y establecimiento de medidas correctivas y formativas frente al acoso escolar o bullying, donde tenemos una gran responsabilidad como funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación para establecer planes de prevención relacionados con esta temática y poder actuar de manera oportuna cuando se nos presentan estas situaciones. Entonces, en el tema preventivo, dentro de lo que es el programa nacional de convivencia en los centros educativos que venimos trabajando desde el 2011, la idea es que cada uno de los centros educativos del país tenga su plan de convivencia, donde vengan acciones con una visión de proceso,
no caer en el activismo, sino en una visión de proceso, poder generar acciones en el centro educativo para prevenir y atender estas situaciones. Y se cuentan con una serie de documentos que apoyan estas gestiones, como por ejemplo el aportes para promover una cultura de paz en centros educativos, que es elaborado desde el Ministerio de Justicia y avalado por nosotros desde el Ministerio de Educación, donde vienen más de 100 acciones o actividades que se puedan implementar en los centros educativos para poder prevenir, ¿verdad? Y poder construir y fortalecer esta cultura de paz. Y el documento Cole Sin Bullying, ¿verdad? Que es una guía preventiva para abordar esta temática en los centros educativos con una serie de actividades. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que trabajamos, verdad? Y qué es lo que se quiere con todas estas guías preventivas. Efectivamente, poder potencializar habilidades de convivencia, ¿verdad? Y de promoción de una cultura de paz en los centros educativos. Y en este caso, siempre hemos, y con las diferentes campañas que se han implementado, en el caso del bullying particularmente, hablamos de que no seamos cómplices, ¿verdad? Y vencer la indiferencia. No seas cómplice del bullying. Y esto es algo que queremos y que siempre hemos querido que le llegue, y no solo a la población estudiantil, sino que también le llegue a todos los actores de la comunidad educativa, como mencionábamos anteriormente. Y lo que hablamos, algo muy importante, es poder investigar para poder actuar. O sea, necesitamos conocer cuáles son las situaciones que se presentan para eso. Entonces, muchas de estas guías están enfocadas precisamente a lo que son esas características y consecuencias que nos puede dar una situación de bullying. Entonces, hemos trabajado videos, ¿verdad? Como este que tenemos acá, el poder para detener el bullying, videos sin etiquetas, ¿verdad? Que lo hemos trabajado dirigido no solo a la población estudiantil, sino que a la población adulta. Y muy importante, todo lo que es, y se viene trabajando ese manejo de emociones, que es importante trabajarlo con la población estudiantil, todo lo que tiene que ver con habilidades para la vida, ¿verdad? Y cómo ahí se ve la imagen de las diferentes campañas que hemos venido realizando con el Colegio de Psicólogos de profesionales en psicología desde hace 3 o 4 años. El año pasado, por el tema de COVID, y esto también cobra relevancia, digamos, en este año, porque se mantiene la situación de pandemia, lamentablemente. Entonces, hemos utilizado mucho el tema de redes sociales para llegarle a la población, ¿verdad? O a la comunidad educativa, para sensibilizar, ¿verdad? Sobre estos casos, y decirles, o sea, un poco en cuanto a que si les llegan mensajes, y esto muy relacionado con el ciberbullying, que si les llegan mensajes, no se compartan, que tengan mucho cuidado, digamos, con la imagen que se pueda compartir, y principalmente si está relacionada con humillar, digamos, a las otras personas o hacerlas sentir mal, ¿verdad? Decidir no ser cómplice, y esto lo hemos trabajado también, y siempre lo hemos planteado de trabajar fundamentalmente con el grupo de observadores, ¿verdad? Donde consideramos que esta población o este grupo es el que nos puede ayudar efectivamente a poder romper con ese ciclo de violencia, ¿verdad? Y muy importante siempre que somos actores, ¿verdad? Actores activos, que somos capaces de poder hacer el cambio, que no guardemos silencio, ¿verdad? Ante este tipo de situaciones. Entonces, este tipo de campañas, pues las hemos venido trabajando. Pasamos a la siguiente. Acá podemos ver algunas imágenes del año pasado, de la campaña que compartimos con el Colegio de Psicólogos Profesionales en Psicología y con el Patronato Nacional de la Infancia. Como les decía, que ya prácticamente este es el 4º año que venimos trabajando en esto, y que es fundamental poder trabajar en estas campañas con instituciones aliadas que efectivamente tenemos mucho que ver. Nosotros por sí solos, como Ministerio de Educación Pública, difícilmente podemos llegarle a toda la población, pero estas alianzas nos permiten poder abordar, sensibilizar, trabajar con profesionales en diferentes áreas para poder abordar este tipo de situaciones. Pasamos a la siguiente.
Como lo veíamos anteriormente, el énfasis del trabajo nuestro es la prevención y tenemos una serie de materiales, ¿verdad? O herramientas, instrumentos para trabajarlo, pero lamentablemente, a pesar de que trabajamos en eso, se nos pueden estar presentando casos, ¿verdad? Para que hay que atender. Entonces existen, y no voy a ahondar porque ya muchos de ustedes conocen los protocolos y conocen lo que son las rutas, pero sí mencionar la importancia que como Ministerio de Educación le hemos dado a la atención de esto y las rutas que nosotros debemos como funcionarios, como familias, debemos de establecer para poder atender. Entonces, en esta temática existen otros protocolos, ¿verdad? Que hemos venido manejando, pero en el caso de ¿cómo es que se llama? De bullying. Tenemos el protocolo de actuación en situaciones de bullying, el protocolo de actuación de atención del bullying contra la población LGTB inserta en los centros educativos. Se decidió por la misma dinámica, las características y lo que venía pasando a ser un protocolo específico. Y algo muy importante también, un nuevo protocolo que ya se viene trabajando desde el año pasado, que es el protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia. ¿Por qué? Porque estos son sectores de población que de alguna manera se trabaja, o sea, que han estado sufriendo una serie de violencias y por eso se hace énfasis, digamos, en esto. Y el documento de pautas generales, que es el documento que viene con todo lo que es el marco conceptual, ¿verdad? Y toda la parte jurídica, digamos, que acompaña a los protocolos de actuación. Pasamos a la siguiente. En el caso de lo que es el último paso, digamos, de la ruta de actuación de los protocolos, siempre se habla de lo que es la importancia de trabajar la restauración de la convivencia, ¿verdad? Entonces tenemos la parte preventiva, tenemos la parte de atención, pero después, o sea, ¿qué pasa en el centro educativo? ¿Qué pasa con los estudiantes y las estudiantes, verdad? Y inclusive toda lo que es la comunidad educativa después de que se dio un evento conflictivo, ¿verdad? O un evento de violencia. Entonces, el último paso siempre es restaurar esa convivencia, la importancia de trabajar en estas acciones que implica un proceso, ¿verdad? De sensibilización y prevención de futuros incidentes, ¿verdad? Y hablamos de visión de proceso y no caer en el activismo, ¿verdad? ¿Y qué implica este proceso? Involucrar, y siempre hacemos énfasis a la comunidad educativa, ¿verdad? Que podamos programar dentro de nuestro plan de acción y de restauración de esa convivencia todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva, fortalecer la autoestima de esos chicos y chicas que han sufrido algún tipo de violencia. Hablamos de generar el empoderamiento de las personas violentadas, pero en el caso de la atención, nosotros atendemos, o sea, y trabajamos, ¿verdad? Y referimos a las diferentes instancias pertinentes a la persona que ha sido violentada, pero que no nos olvidemos de aquellas personas que de alguna manera han asumido esa posición de violentar, digamos, a los otros, que de repente pueden estar sufriendo también alguna situación de violencia, que requieren alguna atención. Y lo más importante también es poder trabajar con ese grupo de observadores, ¿verdad? Y el sentido de pertenencia que estas personas puedan atender y seguir concientizando, ¿verdad? Sobre el daño que puede causar la violencia en la persona que la sufre y en las personas que están alrededor de ellos. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles han sido, de alguna manera, las lecciones aprendidas durante todo este tiempo? Y es efectivamente que tenemos que seguir priorizando en todo lo que tiene que ver con la prevención y sensibilización de la comunidad educativa. Este tipo de campañas, hemos venido haciendo también webinar, ¿verdad? Y teníamos preparado para este mes un webinar precisamente sobre esta temática para llegarle a la mayor cantidad de personas. Vamos a seguir trabajando en eso, en la elaboración de brochure y en la preparación de materiales que
permitan hacer ese proceso de prevención y sensibilización. Esto es un trabajo permanente, un trabajo constante, ¿verdad? Que no se acaba con una acción, sino que más bien tenemos que seguir produciendo y generando para que este tipo de situaciones no se nos presenten. Entonces, ¿cómo lo hemos venido haciendo? Y esas lecciones aprendidas son seguir efectivamente en la implementación de programas, proyectos, estrategias de prevención, el fomento de una cultura de paz, y muchos de los materiales que tenemos están en esa línea, y siempre trabajando en lo que es el marco de los derechos humanos. Generar procesos participativos que promuevan la inclusión de todas las personas al proceso educativo y su progreso, ¿verdad? Con el fin de propiciar su desarrollo integral y que se asuman como protagonistas de los cambios individuales y sociales. Y cuando decimos procesos participativos, incentivar una mayor participación de la población estudiantil en todo lo que tenga que ver con este tipo de actividades, que se involucren, que participen, que promuevan, digamos, desde ellos diferentes actividades. Hemos incorporado desde el año pasado dentro de lo que es el servicio comunal estudiantil, y ahí ustedes pueden ver la imagen de gestores de paz, Policing Bullying, donde hemos invitado a la población estudiantil a generar desde el servicio comunal estudiantil acciones, ¿verdad? Para que ellos puedan trabajar dentro de lo que tiene que ver con las 30 horas de servicio que tienen que realizar estudiantes de 10º y 11º, dependiendo si están en un académico o en un colegio técnico, puedan generar una serie de acciones o actividades desde la visión de ellos mismos, para ver de qué manera le podemos llegar a sus pares o a sus compañeros para trabajar esto. Y entonces ellos podrán proponer diferentes actividades, desde campañas, elaboración de videos, presentaciones en PowerPoint, ¿verdad? Para que ellos mismos se digan, o sea, cómo es que puede resolverse esto con sus compañeros y compañeras. Y algo muy importante, seguir, digamos, en esa línea de denuncia y atención de las diferentes situaciones que se presentan en los centros educativos de manera oportuna, de manera inmediata, y no guardar silencio y poder sensibilizar en esta línea. Pasamos a la siguiente. Otro aspecto que dentro del Ministerio Fundamental logramos, que fue incorporar dentro del reglamento de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Desde el 2018, un capítulo adicional, el capítulo 6, que se denomina Convivencia Estudiantil y Conducta, ¿verdad? Para que de alguna manera el reglamento no se convierta en una acción puramente punitiva, ¿verdad? Sino que también que permita, digamos, acciones formativas dentro del grupo estudiantil, y que desde ahí también, como un sistema también dentro de lo que es la evaluación, incorporemos dentro del sistema de convivencia estudiantil o acciones que nos permitan propiciar una participación democrática, ¿verdad?, de todos los miembros de la comunidad educativa, según sus competencias y responsabilidades, ¿verdad?, que nos permita de alguna manera la elaboración, construcción y respeto de esas normas que deben de regir la convivencia en el centro educativo, que nos permita contar con o tener un clima institucional propicio para el desarrollo del proceso educativo de la persona estudiante. Y lo mencionábamos anteriormente, o sea, somos seres integrales, ¿verdad? Y muchas veces se nos dificulta el aprender por razones ajenas, digamos, a lo que tiene que ver con las acciones de acciones formativas, digamos, o lo que tenga que ver con las materias específicas, sino que tenemos detrás de esto una serie de situaciones que se nos pueden estar presentando que afectan, digamos, ese proceso de enseñanza. Pasamos a la siguiente. Otras de las acciones que se proponen en ese reglamento es efectivamente implementar mecanismos
eficaces de prevención y resolución de los conflictos en los centros educativos. Hemos venido trabajando precisamente en esto. El conflicto por sí solo, yo creo que todos los que estamos acá lo tenemos claro, el conflicto no es malo, el conflicto nos puede en determinado momento ayudar a crecer siempre y cuando, digamos, hagamos una atención adecuada del mismo, ¿verdad? Porque más bien si no se atiende, esa situación de conflicto se puede convertir en una situación de violencia que después se nos pueden escapar de las manos. Otro de los aspectos es fomentar, digamos, dentro de lo que es la evaluación y atención continua de las conductas y conflictos que se susciten en el centro educativo, en procura de desarrollar los mecanismos de prevención necesarios y garantizar el correcto abordaje de estas situaciones. Establecer, fundamental, la correlación entre las faltas y las acciones correctivas a aplicar en el centro educativo siempre dentro de un marco de proporcionalidad, ¿verdad? Y generar, digamos, que toda esta acción correctiva sea acompañada de un proceso de reflexión sobre el comportamiento. O sea, no es que yo digo o defino una acción, pero si yo no hablo, no discuto, o sea, no analizo más bien con la persona estudiante sobre la situación que se presentó y de por qué esta acción correctiva, muchas veces eso no queda claro y podría ser que se puedan seguir reproduciendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, el análisis, la reflexión, ¿verdad? Son fundamentales también en este proceso. Pasamos a la siguiente. Tenemos igual, para ir ya finalizando, todo lo que tiene que ver con este proceso de articulación y coordinación con cooperantes, y hablamos no solo de las instituciones públicas, sino de instituciones privadas, como con el Colegio de Profesionales en Psicología, pero digamos tenemos relación o coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz a través de DIGEPAZ, de DINARAC, ¿verdad? Donde hemos elaborado una serie de materiales conjuntos como el aporte para promover una cultura de paz, la implementación de Dialoguemos en el Cole, ¿verdad? Que tiene que ver, que es un manual de implementación precisamente en resolución alterna de conflictos, para que lo trabajen los docentes y lo puedan después implementar con la población estudiantil. A través del concurso Canción por la Paz, también esa coordinación con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura, con el Consejo de la Persona Joven, el CINEN, ¿verdad? También con el Ministerio de Seguridad Pública a través de la Dirección de Programas Policiales preventivos. Hemos venido generando una serie de procesos de capacitación y sensibilización en doble vía, trabajando con oficiales de fuerza pública, pero también ellos acompañándonos a nosotros en las capacitaciones con familias, con docentes, con estudiantes, ¿verdad? Y un acompañamiento continuo, y así con otras instituciones, con el UNICEF, con el ICD, con la OEI, y así muchas otras que de aquí no están, puede ser que no estén totalmente, o sea, no estén mencionadas, pero que sí, es todo un trabajo conjunto que venimos realizando. Pero acá lo que queremos resaltar es precisamente la importancia de esa articulación y coordinación, entendiendo que cada una de las instituciones por sí solas no pueden atender toda esta temática o esta problemática que podamos estar enfrentando en los centros educativos. Necesitamos apoyarnos, los recursos son limitados, no solo económicos, sino también humanos, ¿verdad? Y en la medida en que articulemos podemos maximizar las diferentes acciones que podamos hacer. Pasamos a la siguiente. Y con esto damos por terminada, digamos, esta presentación, y siempre con esta frase que a mí me gusta, me llama mucho la atención, entendiendo que la educación efectivamente es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta poderosísima, ¿verdad? Que podemos utilizar para cambiar el mundo. Un pueblo educado tiene mayores posibilidades de salir y solventar y resolver muchos de los conflictos que puedan estar enfrentando, y convivir sin violencia,
¿verdad? Y lo que queremos y hacia lo que nosotros apuntamos es un centro educativo libre de violencia, libre de bullying, libre de armas, libre de drogas, o sea, libre de todas esas situaciones, ¿verdad? Y por eso la importancia de seguir trabajando en la promoción de la convivencia y en la promoción de una cultura de paz. Muchas gracias. Bueno, y tenemos hoy el placer de contar con la presencia de doña Liliana, quien muy amablemente accedió a acompañarnos para responder algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar por diferentes vías. Entre esas, recordemos que tenemos el sitio web con consejos, recomendaciones y donde ustedes también pueden hacer consultas. La dirección es bullyingcr.com. Doña Liliana, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a usted. Tenemos algunas preguntas y vamos a comenzar con una que dice, ¿en qué espacio de la página del Ministerio de Educación Pública se encuentran los protocolos y desplegables? Bueno, en la página web del Ministerio, que es el www.me.go.cr, ahí se despliegan como una serie de pestañitas y hay un apartado que dice docentes. En ese apartado le dan clic en docentes y ahí va a aparecer un espacio donde dice protocolos de actuación y ahí se encuentran tanto los protocolos como material de apoyo, digamos, para los protocolos como las guías, digamos, la guía Cole sin Bullying, que ahí la mencionábamos, y otros materiales de apoyo que puedan servir para trabajar en los centros educativos. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿los protocolos del MEP aplican en centros educativos privados? Es importante decir, digamos, que el alcance y la obligatoriedad de la aplicación e implementación de los protocolos, en este caso, es para funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación Pública. Aún así, siempre hacemos nosotros la salvedad, ¿verdad?, para los centros educativos privados, ¿verdad?, donde rige, digamos, el derecho privado, por así decirlo, de que los protocolos son una herramienta, digamos, que igual los centros educativos privados pueden utilizar. Y siempre hacemos también mención que los derechos de la población estudiantil no son públicos ni privados, ¿verdad?, sino que son derechos, ¿verdad?, y que por lo tanto ya hay varios centros educativos privados que sí han estado implementando y aplicando los protocolos, porque son una herramienta, son una guía, son una ruta de actuación que independientemente del centro educativo en el cual usted se encuentre, le va a ayudar para poder solventar este tipo de situaciones. Continuamos con una tercera pregunta que dice, ¿qué plan hay para dar mayor responsabilidad a las familias en este tema? Gran parte de las conductas de matonismo se dan en la familia. ¿También influye el alto grado de violencia intrafamiliar? Efectivamente, el trabajo en familia, digamos, es fundamental en la atención de una situación de bullying o ciberbullying que se vaya a presentar. Por eso, en el mismo protocolo y en la guía Cole sin Bullying y en todos los materiales que nosotros estamos trabajando, siempre planteamos la importancia de incorporar a la familia en todo este proceso, entendiendo que la familia es el primer espacio, ¿verdad?, de donde se genera el proceso de educación de nuestros hijos, ¿verdad? El centro educativo viene a complementar y apoyar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchos de las situaciones que se presentan, ¿verdad?, y algún chico esté violentando a otros, muchas veces lo que se está haciendo es reproduciendo, ¿verdad?, esas conductas que se encuentran en el hogar, ¿verdad? Y de ahí la importancia de trabajar y de manera integral con todos los actores, ¿verdad? De nada nos sirve trabajar solo con el estudiante o la estudiante si no trabajamos también en el contexto familiar y en todo el centro educativo. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con las familias. ¿Qué hago si mi hijo está tachado como bully en la escuela? La escuela solo se preocupa por ayudar al niño víctima, pero yo como madre no sé cómo tratar el tema. Importante también, y creo que es una muy buena pregunta, el protocolo plantea un trabajo con todos los actores, ¿verdad?, del proceso. Ahí en el protocolo uno se encuentra, digamos, qué hacer
cuando mi chico o la chica es el que está violentando a otros, ¿verdad? Cuando es el que sufre algún tipo de violencia, y también con el grupo de observadores. Entonces, en ese proceso siempre se trabaja y se sensibiliza a la comunidad educativa de que es importante trabajar con todos los actores en este proceso, porque muchas veces efectivamente el chico o la chica que está violentando puede ser que también esté sufriendo alguna situación de violencia que venga a reproducir al centro educativo y que requiere algún tipo de atención. Entonces el protocolo en la ruta de actuación incorpora trabajar con todos. Otra pregunta, doña Liliana, dice, ¿cómo controla el uso del celular de mi hija si ahora todos sus amigos pasan ahí? ¿Sería aislarla? No, yo creo que en la comunicación en la familia es fundamental. Me parece que no se trata de encerrar a nuestro hijo o a nuestra hija o aislarlo, digamos, de sus pares, sino más bien hacer un uso responsable del celular, ¿verdad? Y explicarle cuáles son las consecuencias que puede sufrir un mal uso del mismo, y estar efectivamente, principalmente cuando estamos ante población menor de edad, sí tenemos que tener un mayor control, ¿verdad?, sobre el uso que ellos tengan. Pero lo fundamental es la comunicación, la sensibilización, sentarse a hablar con ellos y con ellas para poder hacer entender, digamos, la importancia del uso que nosotros le podemos dar a esta herramienta tecnológica. Tenemos otra consulta de Milagro Quesada Villegas. Dice, ¿qué medidas se toman cuando es el docente quien abusa de su autoridad o se constituye en un observador pasivo? Primero entender que bullying se da entre pares, ¿verdad? El docente no bulea al estudiante, ¿verdad? Sino que eso se puede dar como una situación o sea, si se presentara una situación de violencia de un docente a un estudiante, estamos hablando de otra forma de violencia, ¿verdad? O de acoso o de cualquier otro tipo de situación. Entonces, hay que saber diferenciar eso. Bullying es entre pares, es entre estudiantes. Y por otro lado, el protocolo también es muy claro, y la ley también, a partir del artículo 49 y de otras leyes que se trabajan, o sea, que existen dentro del Ministerio de Educación, está la obligatoriedad de atender cualquier situación, no minimizar nunca ninguna situación, porque efectivamente esto sí nos puede traer consecuencias legales. El no actuar, sí, de un docente o de un adulto ante una situación de estas y que de alguna manera se pueda convertir en un delito, sí puede tener consecuencias legales para cada uno de nosotros, ¿verdad? El actuar, siempre existe el temor de la gente de que si el proceso se me puede revertir. La ley es muy clara también, o sea, si usted actúa en beneficio del interés superior de la persona menor de edad, nunca se le puede achacar a usted ningún delito, ¿verdad? Pero sí, el no actuar efectivamente sí conlleva a alguna consecuencia, ¿verdad? Entonces, siempre hemos dicho, no minimicemos ninguna situación, atendamos, escuchemos a los chicos cuando nos plantean esto, las familias también. Existe una ruta, ¿verdad?, de actuación ante esto que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Doña Liliana, ¿qué le parece si ya para cerrar esta participación de parte suya a nombre del Ministerio de Educación Pública da algún mensaje que quiera adicionar algo a lo que fue la charla y a lo que fue esta conversación que tuvimos esta mañana? Sí, y nosotros siempre planteamos que para el Ministerio de Educación Pública hemos venido haciendo grandes esfuerzos, ¿verdad? Y no grandes esfuerzos en poder atender estas problemáticas, sensibilizando a la comunidad educativa, digamos, en cómo atender este tipo de situaciones de bullying y ciberbullying. Hemos generado procesos de coordinación interinstitucional para poder llevar campañas como esta que estamos trabajando con el Colegio de Profesionales en Psicología, con el Patronato Nacional de la Infancia y con otras instituciones para poder abarcar esto.
pero entendiendo también que esto es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación Pública. El papel que juegan las familias en esto es también fundamental. Acerquémonos, hablemos, escuchemos, comuniquémonos de manera asertiva, ¿verdad? Y de manera, digamos, oportuna para poder trabajar en este tipo de situaciones. Hemos venido trabajando en campañas, hemos venido trabajando en aplicación también de la ley 9404 para poder buscar alternativas, digamos, dentro de los centros educativos. Entonces, veámoslo como una responsabilidad de todos los actores, ¿verdad? Y no de un solo sector de la población. Muchísimas gracias, doña Liliana, por acompañarnos esta mañana, por responder las preguntas. Probablemente surjan otras, ahí se las estaremos haciendo llegar en este vínculo y en esta alianza tan importante que hay, como usted lo decía, entre todas las partes. Muy buenos días, de verdad, doña Liliana, y nosotros vamos a continuar con la agenda que tenemos programada para esta mañana.